Ok, entonces el día de hoy vamos a jugar justamente con una parte interesante de lo que es la computación gráfica y también para entender y complementar lo que también estamos empezando y viendo todos en todos nuestros semis que eran Lua y Unity. Vamos a ir en detalle un poco en la parte de lo que es el color. Entonces vamos a revisar un poquito qué es el color y quizás ver sus abstracciones también justo en la computación gráfica y también ver cómo lo podemos manipular. Entonces vamos a justamente jugar con la manipulación del color. Y aquí para participar, chicos, ¿qué tienen por color? Es la clase dinámica. Es una definición tan abstracta que creo que a veces la obviamos, pero ¿qué es el color, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea, definición? Dale, Frederick. Bueno, creo que son distintos espectros de luz, o sea, dependiendo de qué tanta luz y con qué oscuridad, entre comillas, estás viendo algo, entonces vas a ver un color distinto y dependiendo del lugar también, las perspectivas ayudan mucho con esas cosas y también el material, ¿no? A través del cual estás viendo la luz. Es por eso que siempre veías el típico prisma incluso que estaba en los discos de Pink Floyd, creo que te separaban todito en varios Perfecto, colores. súper. Sí, vamos a trabajar mucho con lo que es la luz para tener una definición interesante de lo que es color, pero quizás lo has definido muy técnico. Quizás los demás, Luis. Sí, iba a decir algo un poquito también técnico, pero bueno, tal vez podría ser bueno, lo que interpreta nuestro cerebro a cierto espectro de luz, bueno, creo que es la onda, bueno, a la amplitud de onda que llega a nuestros ojos y lo interpreta nuestro cerebro, eso se podría definir como lo que es color. Súper, bastante técnico, pero sí, vamos bien por ahí. Kevin. A ver, de una forma no tan técnica es básicamente cómo es la forma en que nuestros ojos perciben la luz cuando la luz rebota en los objetos que queremos ver, digamos, y con eso percibimos el color, ya sea cualquier color, ¿no? Y nada. Está bien, está súper bien. Dale, gracias, Kevin. Gabriel. Bueno, al igual que dijeron mis compañeros, el color es algo que se percibe por el reflejo que tienen los objetos de la luz, es como lo absorben y reflejan algo. Entonces es lo que nosotros percibimos, dependiendo de la longitud de reflejo también. Súper, sí, va a ser nuestra percepción. ¿Con qué percibimos también? Dale, Leonardo. Gracias, Gabriel. Sí, bueno, sería casi lo mismo que dijeron los compañeros, pero algo que capaz no dijeron es como que el color se puede ver cómo es la luz reflejada, que digamos refleja un objeto, y este objeto, digamos, que es el remanente que queda de ese reflejo que está haciendo, ya sea que un objeto pueda absorber esa luz, pero todo lo que no logra absorber lo podemos ver por nuestros ojos. Súper, sí, los objetos van a tener sus propias propiedades para también manipular un poco lo que es la luz. Adriana. Como dijeron anteriormente, es la proyección de la luz hacia nuestros ojos, se podría decir. Y según la cantidad de luz y sombra es como se produce el color. Y pues las retinas son las que lo detectan, si no estoy mal. Súper, gracias. Creo que también le estaba faltando eso. Hablen un poquito del ojo, que va a ser nuestro elemento para poder percibir justamente el color. Las retinas van a tener esa propiedad en nuestro ojo como uno de los sensores ópticos que tenemos para justamente especificar y percibir bien el color. Andrés, ¿algo más? Eh, ¿Yo o Sí, sí, Cotille? Andrés Mena. Ah, ya, ya, ya. Perdón. Bueno, quería decir que más allá de darnos un color o algo así, que también podemos utilizar el manejo de la luz con los reflejos como tal en las superficies, sobre todo para dar mayor realidad a las texturas, por así decirlo. Por ejemplo, hay metales que los podemos hacer como que reflejen más luz y demás para dar justamente esa idea de que es un metal lo que está en el juego, o hacer que sean más opacos o mates como cosas de madera o cuando algo está mojado. Entonces se puede jugar ahí con los colores y también con la luz que rebotan los planos y superficies que tenemos en los juegos. Sin duda es un área muy interesante y detallada la que tenemos para poder representar también en la computación, como dices, en la parte de los juegos, y no solo en los juegos, sino también en la parte de lo que es los juegos de diseño, animación, también tienen justamente esta característica para poder tratar de reflejar e imitar el comportamiento que tenemos en nuestro mundo real. Súper. Alejandro, ¿algo más?
Tal vez guiándome un poco por el gráfico, podríamos decir que hay ciertos colores primarios dependiendo del modelo que tomemos y esos van a ser la base para conseguir todos los demás colores y que al mismo tiempo no se pueden conseguir colores primarios mezclando otro tipo de colores. Sí, es una noción interesante que tenemos en la naturaleza, pero bueno, también es la facilidad en la cual estamos descomponiendo un poco lo que es la luz, como mencionan sus compañeros. Entonces, el color es un campo adicional en la computación gráfica que nos va a permitir justo distinguir los elementos de la pantalla para agregar información y facilitar la comprensión de los elementos que se despliegan, al igual que hacerlos más verosímiles a nuestra realidad. Nuestra pantalla va a tratar de simular justamente lo que podemos visualizar con nuestros ojos, entonces vamos a tratar de que justamente tengamos colores para poder identificar muchas cosas y también reconociendo que nuestro cerebro tiene puntos de focalización también y muchas veces los colores justamente nos ayudan a poder identificar esto y poder distinguir y diferenciar elementos uno de otro, ¿no? Como ser incluso mi barra de herramientas de Acrobat. Creo que tiene muy bonitos colores acá para justamente distinguir un icono de otro para que sea más fácil también la lectura. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito en los conceptos y las gamas y variaciones de colores, quizás yendo un poco justamente a lo que decían con la parte, lo que es luz y la parte física que representa los colores. Vas a tener un espectro de luz, el cual va a ser visible para el ojo humano. Teniendo una longitud de onda, como mencionaban, en la cual nosotros podemos justamente visualizar los colores, más o menos yendo desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros en el área en que la luz se descompone para justamente tener nuestra gama general de colores. Eh, Otros ondas de luz, quizás como los ultravioleta, no suelen ser muy perceptibles para el ojo humano. Hay otros animales que también pueden percibir justamente lo que es esta gama. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar también en lo que nuestros ojos nos permiten, pero también nos vamos a apoyar un poco con la flexibilidad que podemos hacer con nuestra tecnología para poder representar esto. Entonces, como ven, tenemos ciertas longitudes de onda diferentes para cada color. En nuestro caso, las vamos a pasar a un sistema mucho más amigable para poder trabajar. Siendo así, vamos a trabajar justamente con unos cuantos modelos, como ser el Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow, K, Hue Saturation Light, Hue Saturation Value y también lo que son la escala grises para poder manejar. Siendo un poco de detalle, la escala RGB. Esta básicamente se va a conformar por los tres colores que se utilizan bastante, que es el rojo, el verde y el azul, para poder representar otro tipo de colores. Como mencionaban, la mezcla de estos colores también me permite generar otro tipo de colores. Pregunta, ¿dónde utilizamos esta escala de colores? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Dale, Leonardo. Lo que yo tengo entendido, además esta de colores se puede usar en diferentes diferentes propósitos, ya sea en las pantallas de nuestro computador, en las, no sé si las actuales ya trabajan con otro, pero se usaba para que un LED pueda pasar diferente tonalidad de, digamos, dejar pasar tal luz y de R o G o B, que en este caso sería de green o blue, y así podríamos tener, digamos, la tonalidad de colores en nuestra pantalla. Sí, y si se acuerdan, en la primera clase les mostraba más o menos cómo funcionaba una pantalla en general, desde la parte más primitiva de los circuitos que había. Una frecuencia hacía oscilar justamente la intensidad de luz y prendía lo que eran los LEDs para poder justamente conseguir este efecto. Ahora es muy interesante, si bien a la fecha es tan accesible tener este tipo de tecnología, sin duda, si recuerdan también cómo empezó lo que era la parte de la computación gráfica con los radares, había una limitancia en la cantidad de LEDs, si se quiere decir, o fuentes que podían generar justamente esta luz para poder justamente crear lo que son los colores. En todo caso, las gamas de rojo y verde han sido los primeros LEDs que se han podido fabricar. Y en Japón se tuvo una, entre comillas, pelea científica para poder ver qué empresa podría ser capaz de desarrollar justamente un LED azul que sea fácil de integrar y trabajar. Y ha sido un proceso muy interesante. Si ven las historias, muchos científicos han trabajado justamente en esta área para poder justamente desarrollar un sistema en que puedan generar una pequeña luz azul para combinarla junto a los otros y poder crear una gama diferente de colores. Dime, Andrés. Para la creación del LED azul, creo que hasta tenían que deformar dos veces la luz, ¿no? Con unos lentes irregulares que
no eran ni convexos ni cóncavos y los deformaban geométrica dos veces para generar una doble deformación y como que volver al patrón que se necesitaba y creo que se fue justamente todo el reto y también como que el salto de electrones que se tenía que dar con los puentes y valles y creo que principalmente esa era la parte complicada que llegar a esa longitud de onda no era fácil, ¿no? Sí, es un desafío y es interesante porque creo que al que al final el hombre que descubrió un poco el proceso adecuado para justamente generar la luz no estaba en la lista primaria de los que tenían financiamiento adecuado para justamente hacer esta investigación y trató de hacerlo un poco paralelo y medio clandestino por el hecho de que estaba confiado en que su proceso podía avanzar. Justamente cuando hablabas, encontré una primera forma para tener un pequeño índice azul. El tema también era posteriormente de conseguir que la luz se mantenga, era también generar algo, una reacción química que le permita seguir generando esta luz y también generar la misma potencia para que sea eficiente, ¿no? Una vez que ya logró el primer paso, ahí sí fue galardonado y consiguió suficiente financiamiento para terminar de hacer la investigación. Creo que también Japón le trató de quitar como que el término, no le dio tanto reconocimiento y finalmente creo que migró a Estados Unidos donde creo que le ganó un Nobel y donde creó una empresa más grande que le facilitaba justamente hacer los LEDs y bueno, una pelea mediática interesante para poder justamente ser desarrolladores y productores de pantallas, ¿no? Pero bueno, ahí justamente sale un poco la historia del RGB. Va a ser uno de los principales sistemas de colores que vamos a estar utilizando para poder justamente manipular nuestras imágenes por el hecho de que es el concepto digital que solemos manejar para ellas. Vamos avanzando. Entonces tenemos las imágenes o el sistema de colores RGB y también tenemos justamente el cian, magenta y yellow y K para justamente tener otra variación de colores. ¿Alguien sabe para qué se utiliza o dónde utilizamos usualmente esta? Dime, Adrián. He visto que las impresoras usan, o sea, la tinta es de esos colores. Sí, sin duda. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? En todo caso, creo que en el colegio solían enseñarles con lo que era la parte de arte, usualmente usando este sistema para justamente crear lo que son los colores, creando que justamente sus combinaciones entre estos permitían justamente la creación de nuevos colores, como entendiendo sus opuestos complementarios para justamente manejar lo que son gamas de colores. En el área de diseño gráfico hay una especialización total de lo que es colorimetría o áreas bien dedicadas a esto para justamente entender lo que es la gama y la ruleta de lo que son los colores, pero en todo lo más simple que vamos a asimilar nosotros es entender que justamente la interacción y mezcla justamente de algunos de estos, como ser amarillo y cian, nos va a dar algunos colores complementarios como ser el verde, que es un color ya secundario, dado que necesita dos para crearse. El magenta y el celeste van a crear un rojo más vivo, si se quiere decir, para poder trabajar. Y bueno, magenta y cian, un pequeño azul, en cual justamente con estos podemos estar justamente creando lo que es los RGB. Y a través de estos también unas mezclas en distintas proporciones nos va a permitir justamente crear el resto de los colores. Adicionalmente, la conexión de lo que son estos colores también nos va a permitir entender que mientras más se saturan de colores estos elementos, se va a generar justamente el color negro. Pero como mencionaba Adrián, una de las formas en las que se utiliza son las impresoras, la cual justamente nos permite crear lo que son los colores en cuanto a la precisión de píxeles por punto que suele manejar las impresoras para poder justamente utilizar estos colores y bueno, hacer la impresión. Un poco de por qué se utilizan estos es también por la facilidad de obtener estos elementos en formato tinta para poder utilizarlos. Las gamas rojo, verde y azul quizás no son tan cómodas para lo que es el sistema de impresión, como lo han sido el magenta, cian y el amarillo para justamente trabajar. Si algunas se han preguntado, estas es justamente las fórmulas matemáticas que se utiliza para hacer la conversión de un sistema de este tipo a un sistema RGB. Entonces vamos a tener que trabajar justamente con esto un poco en lo que es la parte de codificación para ver un poco cómo justamente afecta. Por ejemplo, si quieren trabajar con rojo, su complementario va a ser lo que es el cian para poder obtener justamente este color. En este caso se va a manejar como un valor límite que va a ser uno, puede ser también 255 si lo ven de otra forma, en la cual se va a reducir el porcentaje de cian que tiene este color, siendo el máximo cian, digamos, 255 a 1, igual que lo habíamos en Lua.
y se va a multiplicar justamente por la diferencia o la delta que tenemos justamente con el color negro. De esta forma vamos a obtener similar el verde con el magenta y el azul con el amarillo para justamente tener una equivalencia en estas escalas. Y si van del otro lado, si quieren obtener justamente un color cian en base a la escala RGB, igual el rojo va a ser su factor. En este caso va a ser una diferencia entre uno menos rojo menos el color negro entre la proporción de diferencia entre uno menos negro. Y de esa forma se obtiene este color cian, muy parecido al magenta y el yellow, con sus complementarios en la otra escala. Y en este caso el negro es bien interesante. Simplemente se obtiene el valor más oscuro que se quiere decir en la escala RGB. Y bueno, en base a esa es la diferencia con el valor máximo que es uno. Y ese es el valor oscuro que se tendría para obtener este valor. Súper. Entonces sí, vamos a tener justamente este sistema de colores. Y bueno, vamos a pasar también al siguiente que va a ser bastante utilizado, muy parecidos el HCB o el HCl, que son justo saturaciones en cuanto a lo que son los colores. ¿Alguien sabe para qué se utilizan estos y por qué? ¿Alguna idea? ¿Alguien los ha visto con otro nombre? ¿Una utilidad? Al que puedan visualizar justamente de la diapositiva. ¿Una similitud que tengan con algo más? Bueno, quizás yo les refresco un poco. Este se parece bastante al espectro de luz. En todo caso, si ven la tonalidad que tenemos acá de rojo hacia morado, va a ser bastante similar un poco su comportamiento. Y lo que se busca con este sistema de colores es justamente poder representar al color con un solo parámetro de esta composición de parámetros. Tanto en el cian, magenta, negro y amarillo, se utilizan cuatro parámetros para definir el color, o a veces se puede ver un poco el negro. En el RGB igual, tres valores para justamente definir el color. Y en este caso, solo se utiliza un eje para definir el color, vamos a ser justamente el espectro de luz, que sería este valor para poder identificar un color. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta referencia justamente de estos valores, en base a un rango puedo definir justamente lo que es un color. Para participar, alguien que no participe mucho, y así, ¿entre qué rango estaría el color azul? Y así, ¿estás ahí? Si utilizara la escala de Hue, eh, ¿qué rango tendría que utilizar para justamente definir el color azul? Ups, perdón. Pueden apreciar un poco lo que es la escala de color. De izquierda a derecha, sobre el eje horizontal, vamos a tener justamente la gama de color. ¿Alguien me puede decir con qué valores representaría el color azul? 180 y 240 grados. Perdón, otra vez, Kevin. 180 y 240 más o menos. Entre 80 y Bueno, 140. sí, más o menos. Es un poco grande, porque creo que yo interpretaría verde o celeste quizás entre 80 y 100. Y restringiría un poco el azul a un rango mucho más pequeño, siendo pues, Verdad, verdad. del 100 al 120, 130, quizás por el 130 ya pasa un tono un poco más morado o lila y bueno, va pasando otra vez a rosado. Lo interesante de esto es que si ven también la gráfica y usualmente cómo se representa, suele ser un valor circular, entonces también tratan de utilizar esta notación o esta forma para poder representarlo, un poco de círculo, para entender que eventualmente la rueda también está volviendo a su mismo lugar. Entonces van a tener justamente aquí el tema de lo que es el color y el sombreado para poder también darle un grado de intensidad al mismo color. Pues esos son los otros valores que son en la saturación, el valor o lo que es el light. La cantidad de luz va a hacer que sea mucho más claro. Mientras menos luz hay en este tercer parámetro, el color va a tener un aspecto mucho más oscuro. Y mientras más luz haya, mayor. La saturación también nos va a definir un poco también el eje sobre el cual se está moviendo de forma vertical para poder también encontrar un poquito lo que es el tono de lo que sería si quiero un azul bastante claro. Mi saturación va a estar bastante baja, al igual que la luz.
En este caso, mientras más saturado y más menos iluminación tenga, puede tener un tono más oscuro de este elemento. Bueno, estas formas van a ser el sistema que nos va a permitir justamente tratar de identificar el color en una imagen únicamente con lo que sería el hue. Vamos a encontrar esto que lo vamos a estar utilizando más un rato, bastante útil para justamente la computación gráfica y permitirle también a que los sistemas de cámaras puedan justamente utilizar esto como referencia y quizás como idea, lo hemos visto también un poquito en la clase anterior, al momento de convertir nuestras imágenes de realidad aumentada en targets. Si recuerdan, también se convertían las imágenes en blanco y negro justamente para poder encontrar patrones. Entonces, este es un comportamiento muy interesante en el área de computación gráfica para poder trabajar la manipulación de imágenes a través de nuestras cámaras o percepciones de imagen en el formato digital. Súper. Entonces, con eso estamos un poquito con los sistemas. Vamos a pasar justamente a hacer la parte práctica para empezar a conocer esta herramienta que vamos a estar utilizando estos días. Vamos a trabajar con Python, ambientes virtuales para justamente manipular un poco las librerías y dependencias que tenemos y específicamente con la librería de procesamiento de datos OpenCV para poder utilizar y poder hacer el reconocimiento de Computer Vision, como llama su nombre, para poder trabajar con esta. Pregunta. Uy, no sé por qué se perdió mi cuadrito de... mm, Perdón. Ahí está. Pregunta, chicos, ¿quiénes ya han trabajado con OpenCV? ¿Alguien ya tiene un poco de experticia? ¿Lo han estado viendo en otra materia? Creo que el anterior módulo ya me decía que estaban visualizando esto en una materia. Si alguien me puede compartir si tiene experiencias con esto. ¿Todavía no? ¿Alguien? ¿Alguien ha trabajado con Computer Vision? En todo caso, si han trabajado con Python, al menos levanten la mano. Tener un sondeo. Súper. Ah, genial. Ahí el icono así. Súper listo. Agradezco ese icono. Es más descriptivo que el resto. Súper. Entonces, vamos a trabajar justamente con Python para poder trabajar lo que es esta librería. Entonces, si pueden abrir cualquier idea que tengan para trabajar en Python, vamos a empezar a codificar con justamente esta herramienta. Entonces, ¿alguien ha trabajado con ambientes virtuales para lo que es Python? O en todo caso, me pueden decir que es pip. ¿Alguien que se acuerde? No, sí. Dale, Leonardo. En este caso, PIP sería como bueno, no sé, no sabía cómo se dice su traducción o qué significa, pero es como que el que te permite gestionar los paquetes que instalas, librerías y demás de todo tu proyecto de Python. Sí, Python Install Packager. Sí, entonces nos va justamente a facilitar lo que es la instalación de paquetes para que nosotros podamos utilizarlos. Entonces vamos a justamente trabajar con dos librerías que son bastante utilizadas en lo que es el área de Computer Vision. En Python, la librería de OpenCV se llama OpenCV Python y vamos a trabajar con la librería de NumPy. ¿Alguien conoce la librería de NumPy? ¿Sabe para qué se utiliza y por qué? ¿Alguna idea? ¿Adrián? Sí, o sea, básicamente en un país se tiene ya funciones y cosas relacionadas a matemáticas, arrays y todo ese tipo de cosas. Sí, va por ahí. Vamos a sacarle el jugo justamente a esta librería. Andrés, ¿algo más o Natalia? Nosotros lo No, no iba a utilizamos decir. bueno, tú, Natalia. Gracias, pero no iba a decir lo mismo. Dale, Andrés, ¿algo más que acotar? Ah, bueno, nosotros hemos aplicado esa librería más que nada en inteligencia artificial para programar el entrenamiento de las redes neuronales como tal, metiendo distintos cálculos estadísticos y demás. Súper. Sí, nos va a facilitar el área de matemática, quizás también recordando un poco, y probablemente ya lo han visto si se han llevado a inteligencia artificial. Python es un lenguaje no tipificado en todo caso, entonces por defecto tiene lo que son los números, que quizás no están muy optimizados para los que les gusta la parte de programación competitiva.
Si tratan de resolver algunos problemas con los números tales como los tienen, van a tener un tiempo elevado de lo que son sus respuestas. Y bueno, para optimizar justamente el tratamiento y tipificar un poco mejor o restringir la cantidad de bits que se están utilizando, NumPy va a entrar justamente acá para facilitarnos un poco este trabajo. Nos va a hacer esta librería que nos va a permitir manipular un poco mejor los números y vamos a darle algunos usos interesantes en conjunto con lo que es OpenCV para trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a crear justamente un ambiente virtual para poder instalar todo esto. Vamos a usar pip también para instalar. Si algún momento tuvieran algún detalle con lo que son las versiones, también pueden desinstalar sus versiones, crear otro ambiente. La idea de los ambientes virtuales, poder gestionar únicamente los espacios de trabajo sin que interfieran con otras lógicas. Un desafío general en la parte de programación y para mantener lo que son sistemas a largo plazo es también gestionar lo que son sus librerías con lo que son sus dependencias o actualizaciones. E idealmente a la gente le encanta justamente tener sistemas estables, pero bueno, es necesario a veces actualizar algunas cosas o tenemos justamente estas dependencias de terceros, de librerías, que van a estar actualizándose y a veces sacan nuevos métodos, renombran cosas y bueno, nos toca justamente actualizar. Vamos a ver si justamente la versión de OpenCV sigue siendo la misma. En este caso yo la tengo 4.2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear una carpeta en nuestro directorio de repositorios. Ustedes vean dónde van a crear lo que es su archivo para poder trabajar justamente con lo que va a ser esta librería. Entonces, voy a ir a mi carpeta 2025, repositorio, infografía. Mm, ok, voy a crear pedir scripts Python para estar utilizando y subiéndolos estos días. Ok. Entonces, en esta carpeta yo voy a crear lo que va a ser nuestro archivo para poder trabajar, que va a ser lo más simple. Vamos a justamente hacer la importación de estas librerías, pero nos vamos a asegurar que tengamos disponibles estas librerías. En mi caso, tengo que salirme del ambiente virtual. Entonces, para crear justamente ambientes virtuales, van a tener lo que es el Virtual Env, que les va a permitir justamente hacer eso. Si quieren verificar qué librerías tienen instaladas, el piplist les facilita justamente hacer el listado de las librerías que tienen para ver cuáles ya pueden disponer. En mi caso vamos a estar utilizando lo que es el Virtual Env para poder crear un ambiente virtual en Python. Entonces ustedes pueden hacer lo que es el código Virtual Env, si es que no lo tienen instalado con pip, hacen pip install Virtual Env para que justamente les facilite lo que es la creación de ambientes virtuales. Una vez que tengan esta librería, basta con pasarle justamente una carpeta o un nombre de em, espacio donde quieren que justamente se creen todas las nuevas librerías para su ambiente virtual. Eso lo puedo llamar infografía. Si yo hiciera un ls, justamente me ha creado una carpeta de infografía. Lo que tenemos que hacer en general es acceder, ups, y wait, y activate. Vamos a entrar y activar justamente lo que es este ambiente virtual para poder trabajar acá. Súper. Y voy a estar con mi conda igual, con la de activate. Si ustedes ven esta carpeta que han debido crear ahora con el Virtual Env, simplemente va a gestionar lo que son los elementos que tienen ahí, script Python. Y lo que tengo en infografía va a ser justamente una carpeta de bin donde voy a tener las instalaciones de mis paquetes. En mi caso estoy manejando Python 3.9. Si tienen el 10, 11, 12, está más que bien. pip3 va a ser mi instalador de paquetes también que tengo por defecto. Y lo que me interesa es justamente activar lo que es mi ambiente virtual. Entonces, si no estoy mal, para Windows pueden ejecutar el archivo activate.ps1 para que puedan activarlo. Y en mi caso, yo tengo que hacer un source para entrar a la carpeta infografía, la carpeta bin y ejecuto un archivo activate, el cual justamente me va a permitir entrar a mi ambiente virtual para poder trabajar.
¿Qué pasa cuando entro a mi ambiente virtual? Simplemente entro a un nuevo espacio virtual donde tengo ciertas librerías instaladas. En este caso tengo las más básicas que van a ser pip, un setup tools para poder manejar un poco mis versiones y will, que es el paquete por defecto en lo que manejamos en nuestros ambientes virtuales. Y a raíz de esto es que justamente vamos a instalar los nuevos paquetes. Una vez que estoy acá, basta que llame el pip install para justamente instalar estas otras librerías que vamos a estar utilizando, siendo NumPy una de estas. Si ejecuto esto, NumPy se va a instalar. Como ven, también debería listarse acá en lo que son mis listas de mi carpeta bin. Si hago NumPy, perdón, pip install, ¿qué se llama? Python OpenCV. OpenCV Python. OpenCV-Python. Esta debe instalarnos justamente en esta otra librería para poder utilizarla. Y para confirmar, solo hacen pip list y debería tener instaladas las dos librerías para hacer el ejercicio de la clase. Si no quieren también pueden trabajar sin ambientes virtuales, pero siempre es una buena práctica en Python para poder gestionar mejor sus proyectos y tareas, porque también van a trabajar con versiones y otros. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, problema con Python? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tengamos estas librerías, hay que verificar también que lo tengamos. Entonces, nos vamos a crear un archivo, el cual veamos que pueda compilar con estas. Entonces, para hacer la importación en Python, basta con llamar la palabra import. Y en este caso, NumPy, y probablemente lo han utilizado ustedes bastante, ACNP suele ser el sufijo o el shortcut que utilizan para poder invocar a los métodos de esta librería. Vamos a utilizar también OpenCV, que en este caso CB2 suele ser el acrónimo que se utiliza para justamente trabajar con esta librería. Voy a revisar un poquito la documentación para que también les sea fácil guiarse un poco y también dónde encontrar justamente esta librería. Si buscan Python OpenCV, vamos a trabajar justamente con lo que es esta documentación. PyPy suele ser el lugar de la documentación para cada librería que van a encontrar disponible. Quizás hablar un poco de OpenCV. OpenCV es la librería diseñada y creada por Google, por un grupo de Google, la cual está justamente orientada a lo que es manipulación de imágenes y también a lo que ha sido su siguiente paso, lo que es programación de computer vision. En todo caso tiene una segunda versión, por eso ya incluso una cuarta, pero se ha quedado con el prefijo de CB2 justamente para hacer referencia al computer vision para poder utilizarla. Ese suele ser su acrónimo en lo que es la parte de la librería que se utiliza, pero por detrás es esta librería como tal, ¿no? Ya está en la versión 4.11 con algunos detalles más. Entonces, aquí en la documentación de Python pueden encontrar justamente lo que es instalación. Basta con copiar esto a su terminal para que puedan instalarles. Van a tener muchos detalles de lo que es su documentación, algunos de sus usos, algunos de sus detalles. Vamos a entrar más adelante a lo que es su documentación. Está disponible en distintos lenguajes de programación, Java, C Sharp, Scala, para poder justamente utilizarlo. Y bueno, la implementación del módulo como tal en lo que es un script de Python, simplemente llamo al import cb2 para poder utilizarla. Entonces vamos a estar utilizando algunos de estos métodos para poder justamente trabajar. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a utilizar algunos comandos de Python para poder representar justamente estas imágenes y jugar un poco con la parte de data de las imágenes. Algo más interesante por acá. Built in C, se lo pueden compilar desde cero para obviar algunos paquetes. Con C la pueden compilar desde el repositorio principal. Está soportado para estas versiones de Python. Y bueno, creo que eso sería todo. En todo caso, pueden también ver algunos repositorios que tienen de los creadores. Está relativamente open source. Y bueno, la documentación de OpenCV general no va a ser totalmente específica a Python. Como les mencionaba, está disponible en distintos lenguajes de programación. Pero como tal, aquí les va a dar algunos detalles de lo que es justamente esta librería para poder utilizarla en algunos detalles. Vamos a estar manejando justamente lo que es la parte de videos y de imágenes para poder trabajar.
vamos a ver justamente la parte de lectura de lo que son las imágenes para poder trabajar un poquito con esto y visualizarlo. Entonces, si ya tienen instalado esto, vamos a ir un poco con la guía de la clase para que justamente entendamos un poco cómo trabaja. En todo caso, para representar una imagen con OpenCV, que es esta librería, entender que quizás una imagen suele ser un arreglo de tres dimensiones con un vector de coordenadas X y Y. Como sabemos, nuestra imagen va a ser un espacio en nuestra pantalla. Lo hemos visto tanto en Unity con las transformadas, como en Lua también en el display que teníamos una posición X y Y en la pantalla. Y finalmente, para OpenCV, el resto va a ser un vector de colores, justamente haciendo referencia a que cada píxel va a generar un color diferente en base a la combinación RGB que tenemos. En el caso de OpenCV por defecto, maneja GBR en otro orden para poder manipular lo que son las imágenes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a leer lo que es una imagen. Entonces nos vamos a buscar algún archivo que tengamos disponible para justamente poder desplegarlo en lo que es la pantalla. Eh, Bastante simple. Nos vamos a buscar un archivo, quizás cualquiera que yo tenga en mi carpeta de assets o la que ustedes quieran. Lo voy a utilizar también para tenerlo en mi directorio disponible. Entonces, están mis fondos, pero quisiera algo más pequeño. Mm, Creo que sí, me voy a quedar con un fondo. Voy a copiar uno de mis fondos para que esté en la misma altura de mis scripts de Python y poder hacer la lectura de esta imagen. Si no, pueden también navegar en la ruta de la imagen. Ok. Entonces, tenía un nuevo archivo acá. Puedo cerrar mis lugas. Entonces, lugas no vamos a estar utilizando. Build settings, lugas no, lugas no, lugas no. Ahí está. Como tal en la presentación, simplemente le doy el nombre del archivo para lo que es mi imagen. Perdón, voy a estornudar. Creo que ya. Ya. Entonces nos creamos una variable para justamente almacenar lo que va a ser la ruta o el nombre de nuestra variable. En mi caso voy a tener bg1.jpg. Y bueno, ahora sí voy a disponer justamente nuestra librería OpenCV para poder hacer lo que es la lectura. En este caso tengo este prefijo ImageRead para poder justamente leer nuestra imagen. Entonces lo voy a guardar en una variable image y hago cv2 ImageRead cvFile. Si yo hago esto como tal y lo ejecuto, déjenme guardarlo primero. Clases 25, repositorio, infografía, Python scripts. Eh, Prueba OpenCV, .py. Una vez que tenga esto, para asegurarme que esté funcionando, incluso con las importaciones, simplemente ya vamos desde la terminal, Python, prueba OpenCV, y si yo tengo instalado mis paquetes correspondientemente, no debería tener ningún problema en poder ejecutar esto. Probablemente porque es mi primera vez, está justamente eh, leyendo lo que son estas librerías para poder ejecutarlas. Oh, tardando mucho. Ahí está. Pues ahora sí, puedo descomponer esto o descomentar. Si yo hago la lectura como tal no va a pasar nada, entonces lo que me interesa es justamente poder leer mi imagen y quizás hacer un pequeño output para poder interpretar lo que es la imagen. Le voy a hacer un print, al igual que tengo en la presentación, para justamente tener lo que es nuestra imagen. Y voy a tener todo este conjunto de valores, que son justamente algunos valores numéricos para poder representar lo que es nuestra imagen. Si yo reviso un poco lo que es nuestra imagen, tengo esta imagen de color, nuestro fondo con arbolitos. Entonces, justamente los que les mencionaba, estos valores me van a definir justamente lo que es el color de la imagen. Y tenemos una matriz de arreglos, que en este caso cada arreglo son tres valores porque son los colores de cada píxel de cada punto. Si yo contabilizara cuántos elementos de estos tengo, debería tener la misma cantidad de píxeles que tenga 1152 por 768.
y cada uno de estos me va a dar justamente la configuración de color que representa nuestra imagen. Sí, chicos, vamos bien. Todo los compila, funciona. Como tal, no estamos haciendo mucho más. Estamos imprimiendo justamente nuestra imagen. Pueden probar con cualquier imagen. Ok. Entonces, para asegurarme que estos números tienen cierta correlación, no está de más que los probemos y validemos. Entonces, Google gratamente tiene una herramienta de selector de color en línea, en el cual justamente yo podría utilizar los valores RGB para poder representar nuestra imagen. Entonces, si yo le pasara estos valores 217, 135, 100, debería tener un color bastante parecido al cielo que tengo acá. Entonces, si yo pusiera esos valores, 217, 135 y 100, tengo un color naranja. Y es porque justamente, como les decía, eh, OpenCV maneja la escala GRB para poder manipular lo que son los colores, así que están en otro orden. Entonces tengo que cambiar. El primer valor que tengo va a ser el green. Usualmente acá tengo RGB, entonces aquí debería ser 117. Eh, Aquí tengo 135, que sería el azul, y el otro debería ser el 100. 135 y 100. Y creo que sigo al revés. Creo que este es el 217, 135. Y sí, comen, abrir. Es blue, green, red, en todo caso al revés, para justamente manipular lo que es el color. Entonces, como ven, coincide justamente con el color de mi cielo. Cualquier otro parámetro que utilizar acá podría representarme también cualquier otro píxel que tenga justamente en lo que es la pantalla. Y bueno, de aquí viene justamente toda la codificación. Nuestra imagen es un conjunto de píxeles en la cual cada uno tiene su configuración de color. ¿Nos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, errores? ¿Todos tienen su imagen para trabajar? Ok. Súper. Entonces vamos a empezar a jugar un poquito con algunas propiedades que justamente podemos manipular con OpenCV para poder jugar un poco con la librería y entender algunos detalles. Como tal, CB, OpenCV me va a permitir justamente partir lo que es una imagen para obtener cada uno de estos elementos. Entonces, si yo decido justamente descomponer la imagen, puedo descomponer en lo que son sus factores. Entonces, tengo el método split, cual me permite tener una lista de los elementos azules, una lista de los elementos verdes y una lista de los elementos rojos. Si yo utilizo justamente eso y puedo guardarlo en ciertas variables, como ser B, green, red, pues, puedo hacer justamente esta descomposición. Y si yo imprimo alguno de estos elementos, debería darme justamente el primer valor. Por ejemplo, si imprimo mi B, todos los primeros valores, 217, 15, 74, entre otros, para justamente tener esta representación. Mm, Como ven, ahora lo tengo en una sola lista, va a tener todos estos elementos y bueno, de esta forma me permito justamente descomponer una imagen en la gama de sus colores. Si yo quisiera manipular la imagen, puedo hacerlo modificando los píxeles de cada escala de color si así lo quisiera. Otras cosas interesantes que también puedo hacer es justamente ver la gama de colores para uno de estos. Entonces CV2 también me permite justamente hacer el comando imshow para poder justamente mostrar lo que es una imagen, imanshow. Y bueno, una de dos, puedo desplegar la imagen que tengo acá, cb2.inshow, la misma imagen que tengo acá. Si yo ejecuto esto, me va a crear un pequeño panel en el cual ya despliegue la imagen que tenemos. ¿Por qué no? Creo que tengo que esperar a un evento y que acabe la ejecución. Sí.
Voy a aumentar este wait key que justamente me va a permitir esperar a que haya una acción más del teclado para que pueda visualizar mi imagen. Usualmente si es que ustedes no ponen algo así, se va a acabar justamente el tiempo para que se ejecute su programa y en todo caso la ha mostrado, pues el rato también ha terminado su programa. Y al parecer es uno quizás a 500 o es porque lo tengo aquí atrás. Sí. Este wait key justamente va a esperar a que se ejecute una tecla o quizás espere un pequeño tiempo para poder trabajar. Entonces, de esta forma, como ven, va a tener un pequeño panel en el cual tiene una etiqueta en la parte superior, que es únicamente este nombre que yo le estoy poniendo. Puedo ponerle fondo uno, cualquier etiqueta que quieran, para justamente mostrar lo que es esta imagen. Con un pequeño escape me basta para que puedan detener su ejecución. En este caso, como ven, ya cambió la etiqueta que tenía para poder desplegar esta imagen. Ahora, como tal, el Image Show me va a permitir justamente visualizar las imágenes que tengo, pero quizás me interesa tener un comportamiento diferente. No solo quiero visualizar la imagen que tengo, sino cómo se vería la imagen únicamente si es que despliego uno de sus colores, lo que tendría. Entonces, si puedo utilizar cb2.imshow, súper, me encanta la sugerencia, azul, y manejo únicamente la escala azul. Me va a mostrar un pequeño degradé de los colores azules que componen nuestra imagen. Si yo ejecuto estos dos, el image show para el fondo y el azul, me va a crear dos pequeños paneles en el cual tenga justamente la gama de colores azules. Si solo tengo un color, image show va a tener por concepto una escala de colores blanco y negro, únicamente tomando los colores de degradé que se manejan en el tono azul. Si se acuerdan, si manejábamos tanto en Lua el set field color, si pasamos solo un parámetro, igual iba a ir de 1 a 255 y vamos a tener valores grises. En este caso, justamente está utilizando esos valores grises en base a la proporción azul. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, errores? Lo único que estoy haciendo de la descomposición que tengo, puedo probar con cualquiera de estas. Va a ser similar. El comportamiento es bastante similar de cualquiera de estas, solo que la intensidad de cada color suele ser un poco diferente. Creo que tengo mucho menos rojo, por eso también es un poquito más oscuro también la tonalidad que tengo comparado con lo que sería un azul. De hecho, nada me impide tener a los tres al mismo tiempo. Solo para que puedan contrastar. Esto debe ser blue. cb2.show. Si ejecuto esto, me va a desplegar justamente un panel para cada imagen en la cual yo tenga sus componentes. Siendo el verde el más predominante en lo que es una intensidad bastante clara, estoy justamente desplegando la parte del pasto con un tono mucho más claro. La combinación de esto es lo que justamente en sus tres escalas me va a permitir crear la conjunción de lo que es nuestra imagen. Como tal, el rojo y el azul no varían tanto. Quizás para el cielo se puede apreciar mucho mejor el azul, que es el tono más claro, teniendo un valor más fuerte de lo que es intensidad, por el cual está reflejando un tono más claro. Y bueno, la conjunción, como les mencionaba, de todos nos va a crear justamente nuestras imágenes. Entonces, ustedes pueden descomponer y manipular las imágenes a su gusto. El split me permite sacar justamente estos valores para poder también utilizarlos. ¿Qué más podemos hacer con lo que es OpenCV? Y también con lo que es NumPy podemos justamente obtener algunos detalles de lo que son nuestras imágenes. Entonces, para eso tenemos justamente el método shape de una imagen de OpenCV, la cual me permite tener sus dimensiones. Entonces, si yo hago un print de lo que es el shape de nuestra imagen, debería darme justamente las dimensiones de píxeles que tengo de tanto ancho por alto para manejar justamente nuestra imagen. Ups. Pues como ven, tengo 768 píxeles de ancho, 1100, perdón, 768 de alto, 1152 de alto. Y para cada tercer factor tengo tres valores para justamente manipular el RGB. Si yo hago el shape, justamente lo que sería ya una descomposición del BGR. Vamos a hacer un print más acá.
todo caso, igual me da las mismas dimensiones que tenía, porque igual ha descompuesto todo eso en las mismas dimensiones, pero solo voy a tener un único valor para representar el color acá en la escala gris. Entonces, si jugamos con el shape acá, nos va a descomponer justamente y vamos a tener, oh, en mayúscula, solo un valor para el tercer parámetro. Y de hecho, ni siquiera lo está contando, solo tiene un valor para cada uno de estos. Súper. Entonces el shape me permite obtener las dimensiones de una imagen. Cualquier imagen que ustedes utilicen, justamente pueden aprovechar eso para tener sus proporciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el NP, con NumPy? Vamos a poder crear justamente una matriz que esté, entre comillas, vacía, para poder utilizarla y justamente que podamos trabajar y visualizar cada uno de estos colores en conjunción con espacios vacíos. Ahorita vamos a ver qué va a ser justamente el merge. Primero nos vamos a crear una pequeña matriz. El NP0 se va a encargar justamente de hacer esto. Y si alguien se acuerda, ¿qué significan los dos puntos en esta notación en Python? No sé si lo han utilizado antes. ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventaja tiene, Frederick? Ah, que yo recuerdo es un slice, es una forma de cortar una lista. En este caso le estamos diciendo que comience desde el principio de la lista y que vaya dos elementos a la derecha, si no me equivoco. Casi, casi. No es 2 a la derecha, sino hasta el elemento 2. Entonces, puedes estar a la izquierda del 2 para que sepa y se agarre justamente un slice de lo que tenemos a la izquierda, sea el factor 0 y el 1, para justamente tener sus dimensiones. Y bueno, el de type en todo caso que va a ser acá, simplemente va a dar un tipo de codificación. En este caso yo solo quiero un integer de 8 bits para justamente tener la escala de 0 a 255 y poder manipular justamente lo que son los colores. Entonces voy a crear una pequeña matriz que voy a utilizar justamente para poder combinarla con alguno de los elementos. Pero ceros igual np.ceros. En este caso vamos a hacer justamente el image.shape. Ahí es. 2.2. Sí. Si yo hago un print de ceros, solo voy a tener una matriz de ceros como tal que tenga 768 por 1152 de ancho. Nada más. Y va a estar llena de ceros. Como tal, si hago el print, solo tengo una matriz llena de ceros. Lo único que estoy haciendo es aprovechar esta notación para justamente tener las proporciones que tenía acá y tener una imagen que sea totalmente parecida o una proporción de matrices, de elementos, que sea igual del tamaño de mi imagen. Pues, ¿qué voy a hacer con el merge? Simplemente voy a poder jugar con lo que es el valor que tenía cada uno de mis matices de color de cada escala. Y el merge me va a permitir justamente crear una nueva imagen, pero en este caso solo voy a elegir una de las escalas. Si yo compongo el RGB, nuevamente voy a crear mi imagen, pero en este caso, para que no tenga ningún problema, voy a rellenarla con ceros a cada una de estas gamas para poder crear una imagen que sea únicamente con el valor rojo que tenía en nuestra imagen original. Va a ser un CB2 ImShow conjunción ceros rojos y voy a hacer CB2 Merge 0 ceros R para justamente tener. Noten acá que igual estoy usando justamente un arreglo para que justamente me permita. Todo esto debería de devolverme una matriz bastante parecida a la que teníamos, en la cual va a interpretar el ImageShow como es un conjunto de datos para poder visualizarla. Vamos a ver cómo se ve justamente en esta matriz si solo manejamos la escala roja en base a a la imagen que tenemos. Básicamente así, esta es la forma roja de lo que es nuestra imagen. Entonces tenemos este componente. Podemos hacer lo mismo para los otros y visualizar justamente cómo está cada uno. Tanto las sugerencias de Copilot. Si yo ejecutara esto, simplemente vamos a ver en cada color cómo se han creado estas imágenes. Está priorizando justamente la gama del mismo color y bueno, no hay mucho más.
La unión de estos tres justamente va a ocasionar que podamos visualizar nuestra imagen como corresponde. Ustedes hicieran simplemente el merge de lo que sería los tres colores, debería darles nuevamente la misma imagen. Oh, creo que aquí he alternado el orden, porque es blue, green, red. Blue, green, red. Y listo. Esta es la conjunción de todos nuestros factores para descomponer la imagen. Como ven, parece una actividad divertida. Si ustedes justamente varían lo que son los colores, como lo tenía hace rato, green y quizás aquí el blue, podemos crear una nueva imagen únicamente a partir de la principal. Simplemente invirtiendo algunos colores para que nuestra image show lo pueda representar de otra forma. Entonces, por detrás, la computación simplemente va a manejar píxeles para cada imagen y bueno, cada píxel es una composición de sus colores. Y depende de cómo ustedes lo ordenen, se van a representar de esta forma. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, curiosidad, duda? Las imágenes son simple manipulación de números para representar su representación en el display. Y vamos a empezar a jugar mucho más con esto para poder justamente analizar y integrarlo con lo que es Computer Vision. En este caso simplemente es una forma de sacar un output de lo que serían las lecturas que vamos a estar haciendo. Am, Entraremos al break. Les dejo jugar un poco más con esto, copiar justamente el resto del código que tenemos. Pueden probar otras imágenes para que también sepan cómo manipularla. Y después del break vamos a hacer el ejercicio que tenemos para justamente activar nuestra cámara y hacer reconocimiento de colores también con la cámara. Y que ¿Y está, que lo puedes subir al repositorio, por favor? claro, Gracias. estamos 8:34, 8:44 reanudamos la clase, chicos. Aprovechen de ir a comer, estirarse y bueno, completar el código si tienen algún problema. Súper. Entonces, Natalia, en todo caso, está en mi branch principal. Perdón, en mi branch de mi nombre. De ahí puedes hacerle pull, por favor. Ya, Más tarde, gracias. al final de la clase, recién le haré el merge al main. Súper. Aprovecho yo también de ir por agua.
Bien, chicos, vamos retomando, por favor. Ok, los demás a la manita para confirmar. Gracias, Diana, Frederic. Los demás también. Ok, gracias, Andrés. Ok, juguemos un poquito con qué más podemos hacer con OpenCV antes de hacer justamente el siguiente ejercicio. Más que nada también para que puedan visualizar y también entiendan el potencial que tiene. Eh, entonces puede trabajar con distintas figuras, distintas imágenes. OpenCV también maneja lo que son textos que vamos a estar utilizando también para poder tener más información en las imágenes que tenemos. Entonces, en nuestro caso podemos justamente crear lo que son nuevas imágenes a partir de lo que es un pequeño lienzo. Entonces, si yo quisiera convertir a nuestra matriz de ceros en en una imagen, podría multiplicarla justamente a lo como lo que hemos hecho acá con el merge. Una de estas opciones puede ser que justamente hagamos esto, o también podemos eh, eh, modificarla para que ya tenga tres dimensiones y poder trabajar con la misma. En este caso puedo hacer la conjunción que tenía con el merge, no está de más, está bien utilizado. Y puedo crear lo que sería un lienzo que voy a crear por un lienzo acá. Voy a usar todos los que sean ceros acá para poder crear justamente esta conjunción. Cuando quieran justamente aumentar más detalles a lo que sería una imagen, en todo caso, como ven, OpenCV básicamente va a tener lo que es una matriz que tenga sus distintos colores. Entonces no hay ningún problema con eso. Pero además podemos justamente sobre esa imagen aumentar otros detalles. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comentar los otros shows para no tener tantos elementos acá. ah, Esto es igual. Como tal, si yo simplemente hago un show de lo que sería nuestro lienzo, show. Solo voy a tener una matriz llena de lo que serían nuestros ceros, que en este caso sería el color blanco o negro. Python. File. Perdón. En mi directorio. Scripts Python. Ok, ahora sí. Como tal, solo tengo un pequeño cuadrado negro de las mismas dimensiones que tenía en mi fondo, entonces puedo trabajar con esta imagen para poder crear otras imágenes a partir de esta, como justamente lo hemos hecho con otro. OpenCV justamente también permite crear lo que son círculos en lo que era una imagen. Entonces puedo crear justamente un pequeño círculo con OpenCV, perdón, cv2.circle. Eh, ¿Y qué me pide justamente el método de OpenCV para crear un círculo? Muy parecido a lo que teníamos con lo que era Lua. Necesitábamos una posición para lo que era el X y Y. Y también justamente lo que era un pequeño radio para poder tener esta dimensión. Adicionalmente, si se acuerdan en lo que hacíamos con Solar 2D, las imágenes por defecto que me creaba las figuras eran de color blanco. Y así como teníamos el método setFillColor, nos permitía justamente pasarle una pequeña tupla de tres elementos, en la cual justamente manejemos la escala BGR para poder pintar lo que sería nuestra imagen. Entonces, de esta forma puedo justamente crear un pequeño círculo y lo que necesita como primer parámetro, muy parecido a lo que teníamos en Solar 2D, va a ser un parent sobre el cual va a dibujar este círculo para poder desplegarlo en pantalla. Uno de dos, puedo justamente utilizar el lienzo para el cual se muestre o crear una nueva figura donde justamente tenga ya la conjunción de dónde está mi círculo sobre el lienzo que tenga. En todo caso, si yo ejecuto esto, me va a crear un pequeño círculo en esta posición XY para tener lo que es un círculo de radio 100. Si yo ejecuto esto, eh, voy a tener mi círculo por acá. No le guarda. Como tal, acabo de crear un pequeño círculo acá, puedo hacerlo más grande y también podría justamente aprovechar las dimensiones de lo que es
en esta figura para poder también centrarlo un poco. Entonces voy a hacer justamente eso, muy parecido a lo que hacíamos con Solar 2D. Al manejar estas constantes, puedo justamente aprovechar del shape sus propiedades para tener justamente el height y el width de lo que sería nuestra figura. Entonces, o incluso si quieren, para hacer más recuerdo a lo que manejábamos en Solar 2D, podemos utilizar justamente valores constant height, constant width para poder utilizarlos estos. En este caso, simplemente puedo hacer este llamado. Perdón, no quiero invertir el orden. A nivel OpenCV, primero se maneja la altura y luego se maneja el ancho para que no tenga mucha confusión con estos valores. Pues de esta forma podría ya centrar lo que sería nuestro pequeño círculo en nuestro lienzo. Que me parece interesante. Mm, tengo un pequeño error. Supuestamente tengo un mal argumento acá. Creo que tengo que castear esto a un int para que no tenga una molestia con estos valores. A ver si con esto me soluciona el problema. Sí, me parece que están mal. A ver. Potencialmente al obtener el shape sí es altura por ancho, pero al dibujarlo es obviamente ancho por alto XY. Entonces por esto sí debería crear ya un círculo centrado. Súper, ahora sí. Tengan cuidado, justamente como les mencionaba, el hecho de que Python no es un lenguaje tipificado, justamente está ocasionando que muchas de estas divisiones o proporciones las maneje justamente con números, cuando más que nada NumPy va a estar trabajando únicamente con números y también OpenCV con números enteros. Por eso también justamente cuando yo creaba esta matriz de ceros, le especificaba que maneje un conjunto de enteros también para poder utilizarlo y que sea un valor fijo en todo caso. Acá el número va a estar un poco abierto, por eso también está ocasionando este problema, pero con un cast explícito me he permitido justamente arreglarlo. Hacerlo un poquito más grande. Ok, si yo ejecuto esto, solo debería ser un círculo un poquito más grande. Adicionalmente, podemos también crear lo que son rectángulos. Entonces, OpenCV también me permite crear rectángulos. Muy parecido a lo que teníamos igual en Solar 2D. Rectángulo. Y casi igualito que teníamos comparado con el otro, necesitamos justamente lo que serían proporciones en X y Y o las partes en la pantalla. En este caso voy a utilizar el centro de la pantalla igual que hemos hecho para el círculo. Voy a sacar una nueva figura con el image show del rectángulo. Y bueno, nos pedía justamente lo que es el ancho y el alto para poder crear muy parecido a lo que teníamos en Solar 2D, cuando creábamos también nuestros rectángulos. En New Rect teníamos justamente igual el width y el height para poder utilizarlos. Aquí la sugerencia que me ha dado es un cuarto de imagen para que esté en un tercio más o menos del cuadrado. Vamos a probar y en este caso también no tengo ningún problema con dejarla en color azul para poder utilizarla. Vamos a ver por qué lo estoy dejando en azul. Vamos a hacer una conjunción entre estos dos también para poder ver qué nos sale. Y no he hecho el show. cb2.inshow rect. Ok, noten acá, dado que yo he elegido el mismo lienzo para poder justamente desplegar nuestro elemento de rectángulo, es que el rectángulo va a tener justamente este elemento. Si yo quisiera tratar de diferenciar y que no tenga el círculo, debería crearme otro lienzo parecido para cual no esté reutilizándolo o mezclándolo con el círculo, ¿no? Cada elemento que ustedes también vayan creando va a tener una referencia, pero también CB2 va como que a aumentar cosas acá. Entonces, como le he creado un círculo a nuestro lienzo,
También le estoy creando lo que sí, lo estoy guardando en un rectángulo. Pero bueno, si yo quisiera tener una parte, puedo crearme un segundo lienzo para que tengamos lienzo 2, lienzo 2. Imágenes diferentes para nuestras figuras. Y listo, tengo un pequeño rectángulo acá y tengo un pequeño círculo acá. Nada diferente que no hayamos visto, simplemente estamos viendo que NumPy y CB2 se pueden combinar en distintas formas para poder trabajar. Y ahora sí vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes que me permite operar con lo que son estas imágenes. Es utilizar operadores lógicos. Chicos, si tengo dos valores verdaderos para la operación AND, ¿cuál es mi resultado según la tabla de verdad? Y si alguien me puede decir todos los valores que debería darme con la tabla de verdad para un operador AND. Dale, Leonardo. En este caso, si los dos valores son true, digamos, si los dos valores son verdaderos, debería de haber true, mientras que si no, pues los demás deberían dar falsos. Sí, entonces, y vamos a jugar justamente con estas opciones. CB2 me permite justamente operar con estos detalles, entonces puedo hacer un cb2.show. Voy a hacer un AND acá. Y belleza. Tengo el método bitwise AND, bitwise haciendo referencia a lo que es operadores de bits para poder manejar. Entonces, si yo trabajo con lo que es nuestros dos objetos que hemos creado, nuestro rectángulo y círculo, para todos los puntos que sean AND, en todo caso, que coincidan en la misma posición y tengan un valor, van a mantenerse unidos. Para todos los otros elementos que no, me va a crear una figura diferente. Entonces podemos justamente jugar con lo que son operadores lógicos para hacer otro tipo de junte de las imágenes. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Vamos a tener justamente, no lo he guardado. El operador AND, hmm, CB2. Perdón, es show. Error. O ven, únicamente si notan está medio recortado mi círculo acá, como si fuera perfecto, como la parte lineal del cuadrado, aquí igual y aquí igual. No, si ustedes juegan con operadores lógicos con lo que son imágenes, justamente aquí van a encontrar este tipo de conjunciones. Si yo decido cambiar un poco el color de lo que sería nuestro rectángulo, por ejemplo acá, y si pruebo esto, vamos a ver qué pasa también. Sigue siendo igual, lo que sí varía es en todo caso mi rectángulo es de color celeste, pero los bits que estaban en esta posición eran azules, entonces justamente está haciendo la conjunción del AND. Vamos a hacer lo mismo, pero con un operador OR para poder también entender qué pasa cuando trabajamos con otro tipo de operadores. Entonces, igual que el bitwise AND, tenemos operadores como el bitwise OR, que también va a trabajar con dos imágenes. En este caso, el OR nos dice que si tenemos justamente un valor acá, tanto verdadero y falso es verdadero, o falso y verdadero es verdadero, solo los elementos que son falsos, entonces me va a permitir dibujar mis dos imágenes. En todo caso, si invirtiera un poco el orden de estas imágenes, rectángulo y círculo, quería despegármelas en otro orden, y bueno, el círculo debería estar sobrelapando lo que sería... de hecho, creo que no. Claro, porque lo va a pintar celeste. Tiene toda la razón. Está permitido hacer eso. Entonces están prevaleciendo en el OR justamente los dos píxeles acá. Ahora, ¿qué pasa con el operador XOR? En todo caso, vamos a ver qué nos está dando ese operador. Si yo decido operar de esta forma con lo que son estas imágenes. XOR. Y aquí me faltaba poner esto. Ahora sí. Ahora aquí es mucho más interesante. Me está negando justamente esta conjunción, entonces solo está negando estos 255 y el único color que se va a desplegar en esta conjunción va a ser el color verde. Entonces, de esta forma, si yo sobrelapo estas imágenes, tengo este comportamiento si yo decido operar con el XOR. Y bueno, muy similar, tengo la opción de hacer algo con el NOT para que pueda negar si se quiere decir lo que es la imagen. Entonces todos los elementos van a ser los contrarios que se tienen.
CB2. Volume show. Perfecto. Tenemos el bitwise node que igual justamente se va a encargar de hacer la negación. Entonces todos los valores que eran ceros se vuelven 255 y todos los valores que son 255 se vuelven blancos. Y este caso, el celeste, que es el azul, se vuelve amarillo, porque está haciendo la conjunción de rojo y verde para crear justamente este color. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Pregunta, ¿por qué creen que podemos o para qué creen que sirve manipular las imágenes de esta forma? ¿Alguna idea que crean tener? ¿De qué me sirve justamente contrastar los píxeles, los bits de cada imagen con estos operadores? Una imagen con otra. ¿Alguna idea? Muchas de las herramientas de edición que tienen como Photoshop o entre otras dedicadas a la parte de diseño gráfico tienen estos operadores por atrás para justamente permitir estas acciones. Si hoy por hoy pueden entender que pueden crear máscaras, capas entre otros elementos, de cierta forma los selectores la codificación que tienen por detrás está manipulando lo que es la información de las imágenes para poder justamente hacer este comportamiento. En algunos casos el AND me va a permitir, o el XOR creo que es un buen operador, en el cual me va a permitir justamente juntar dos elementos. Si yo quisiera encontrar como que el tono medio entre dos imágenes, quizás este sería un buen operador para que pueda tener un parámetro entre ambos y poder encontrar su elemento. O en todo caso el NOT va a tener su complementario en otros colores. Entonces estos son mecanismos también que los softwares de diseño gráfico utilizan también por detrás para poder manipular lo que son las imágenes. Y bueno, estas son una forma de manipular las imágenes. Otra forma es también justamente cambiar la escala de colores. Y eso vamos a estar haciendo con el ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? Quizás se los paso para ganar un poco de tiempo. Vamos a permitirnos hacer la lectura de lo que es nuestra cámara. Vamos a utilizar eso en un rato. Y también vamos a crear un espacio en el cual podamos reconocer algún color, utilizando justamente la escala HSV para poder abstraer el color que tenemos y poder utilizarla. En este caso, lo que vamos a hacer es más que nada utilizar lo que es un método de lo que es CB2, que es el Video Capture, el cual me permite justamente activar mi cámara para poder hacer un reconocimiento constante. En todo caso, si yo hago esto, voy a crear video, quizás una variable, CB2 Capture 0. Y tengo estas sugerencias. Este set justamente me permite también setear un poco las dimensiones del panel que tengo. Como tal, cada vez que mostraba una imagen, mostraba en relación a las proporciones de la imagen como tenía. El shape justamente me daba. En este caso, el método Video Capture me permite justamente ejecutar un video. Si le paso el parámetro 0, en este caso lo que va a hacer es activar la webcam que tengo con mi laptop para poder utilizarla. Si no, ustedes podrían pasarle algún video.mp4 para poder hacer justamente la lectura del video y que puedan trabajar sobre cada frame que tiene el video. En todo caso, no me basta con tener solo el video, tengo que hacer la lectura o mostrar también cada frame de lo que está grabando la cámara. Por eso el mecanismo que tengo acá va a ser una iteración con un while true hasta que yo decida terminar la ejecución. En el caso que pasen un video, podrían, creo que esto sí se va a detener algún rato cuando llegue el último frame. Y bueno, en este caso, el método read me permite hacer la lectura para justamente obtener uno de estos valores. Si implemento esto, voy a permitirme también mostrarles cómo la cámara va a estar leyendo cada uno de estos cuadros que tengo. En este caso, creo que está bien así. A ver, si yo ejecuto esto, while true. Súper, creo que esto es lo más básico que necesito. Como tal, voy a hacer la lectura de cada elemento que esté grabando. Perdón, esto va a ser en cero. Y se guarda en dos variables. La que más nos importa es el frame, que va a ser justamente cada cuadro del video que estamos utilizando.
Y la retina que tiene ciertos componentes que no son útiles, quizás por eso también mi código lo tengo como un underscore, como una variable no sin nombre, ¿no? Para no utilizarla. Y bueno, simplemente para poder mostrar cada frame, voy a hacer que el show constantemente vaya mostrando. Y bueno, tengo esta configuración para que justamente me permita esperar a alguna tecla para poder justamente romper el bucle y que me permita salir si es que así lo necesito. Si ven la parte final de mi código, tengo justamente el cat.release. Este método release se va a encargar justamente de limpiar un poco lo que sería la lectura de la cámara para que esté libre del recurso y pueda utilizarlo nuevamente. Y bueno, tengo justamente el destroy all windows para que pueda cerrar todos los paneles si así lo deseo. Entonces, en este caso, video.release sería bastarme para poder liberar una vez que termine la ejecución. Si yo guardo esto, lo que va a hacer va a activar mi cámara para que yo pueda justamente reconocer todos los frames que tengo acá. Pues como ven, acabo de activar mi cámara y le estoy mostrando con OpenCV constantemente para poder interactuar con esta nueva imagen que estoy creando con la cámara. Vamos bien, chicos. En breve les voy a pasar también el código, pero también todo el código está acá para que puedan replicarlo y puedan codificarlo. Como buena práctica, hoy por hoy Copilot también nos permite hacer y facilitarnos un poco la escritura, pero no está de más que ustedes también lo tabelen un poco y esperaría que también su sugerencia también les facilite un poco codificarlo un poco más rápido. ¿Alguien tiene problemas con hacer esto? Si no tienen su videocámara habilitada, quizás pueden pasarle un MP4. Debería funcionar muy similar, para que puedan por lo menos visualizar justamente un video y que tengan algo para hacer el ejercicio. Posteriormente lo que vamos a hacer es simplemente manipular lo que es nuestra imagen. Vamos a sacar nuevamente lo que es las dimensiones del video que tengo para poder utilizarlo y que me permita también encontrar algún elemento en la pantalla. Y bueno, voy a convertir mi imagen a lo que sería el formato HCB. Para eso, OpenCV tiene este método CBT Color que me permite pasarle una imagen y elegir de qué escala a qué escala quiero cambiar una imagen. En todo caso, si ven esto, mm, diría que debería limpiarse todo. Eh, no se limpió, no se liberó mi cámara. Solamente... tengo este formato para detenerla. Que es mejor. Key 27 es simplemente el escape o una Q para poder salir de lo que es la cámara. Debería ejecutar esto y otra vez mostrarme esto. Y ahora sí. Ahora sí la cierro mejor. Entonces, como tal, nosotros nos estamos guardando justamente los frames. Puedo convertir esta imagen a otro formato. Si quiero convertirla a gris, puedo hacer eso. CB2 tengo el CVT Color. Y tengo esta constante que me permite justamente, no quiero tanto. Frame. El CB2 tiene algunas constantes, por ejemplo, va blue, green, red to gray. Entonces, de esta forma puedo utilizar esta constante, que es un método CB2, que simplemente va a ser el cambio de píxeles, como les he pasado algunas fórmulas, muy parecida a la del cian, magenta y amarillo. Para el valor de K, va a buscar justamente ese equivalente para el valor máximo de lo que teníamos. Muy parecido a lo que lo descomponíamos acá. Va a agarrar justamente uno de esos valores y lo va a pintar de esa forma. Si yo quiero justamente desplegar cómo mi cámara se vería en blanco y negro, puedo hacer un CV, un InShow para justamente mostrar esta nueva imagen en formato gris. Este es otro mecanismo que nos permite justamente poder convertir las imágenes, no solo con los operadores lógicos, sino también con estas conversiones como tal, ¿no? Entonces mi imagen se está volviendo de color blanco y negro. Y de igual manera podría convertirla a la otra escala que tenemos, la HCB, para poder justamente trabajar y manipular lo que serían los colores únicamente. Lo que sí,
Por defecto, el InShow va a leer una matriz que esté orientada a trabajar con lo que sería el orden BGR. Entonces, si yo le pasara la configuración en formato HCB, me va a generar otro tipo de resultado. Para que lo puedan ver. CVT Color. Y bueno, la vamos a mostrar también para poder visualizar qué es el resultado de esta interacción. Como tal, este es un tono HCB de lo que tendría. Estoy invirtiendo un poco los colores que tengo justamente acá para mostrar cómo se ve más o menos una imagen en formato HCB. Si es que está bien y constante. VGR tu HCB. Sí, está bien. Ventajas del HCB, como les digo, voy a tener solo un valor para manipular lo que será el color. Y esto me va a permitir justamente hacer el ejercicio de reconocer lo que son colores. Entonces voy a crear un pequeño punto en lo que sería... súper, ha cerrado esto. Ok. Vamos abierto.